Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy sobre las gemas nuevas, que no las hemos traído al canal y algo hay que decir sobre ellas. Vamos a empezar hablando sobre las gemas de una estrella, Vigía Luminoso, que en su primer efecto va a reducir la duración de efectos de pérdida de control en ti en un 8%. Esto va a aumentar el rango 10 a 24% y te puede parecer un efecto maravilloso para PvP, pero con la actualización han venido otros cambios que tienen que ver con despertar el equipamiento, haciendo que sea más rentable llevar otro tipo de gemas que no sean las gemas de una estrella. Las gemas de una estrella actualmente están siendo muy golpeadas, sobre todo las de una estrella, y además para PvP mucho más golpeadas porque, nada, todos sabemos que todas las gemas se nerfean hasta un tercio de su valor en PvP. Y nada, este efecto se va a quedar en un 8% si la tuvieras en rango 10 y no te va a aportar tanta resonancia. Entonces no le vas a poder sacar todo el partido que yo desearía. No sirve tanto para PvE, de hecho sirve muy poco. Así que el primer efecto no nos interesa tanto. La verdad que es una gema para jugadores que están comenzando, en el mejor de los casos. El segundo efecto es, mientras sufres pérdidas de control, el daño que recibes se reduce en un 1%. Que esto probablemente escala hasta un 4%. Es muy poquito. Esta gema definitivamente, las gemas de una estrella, pues nada, de momento no las recomiendo. Luego tenemos la gema de 2 estrellas, Espina de Musgo. Que, bueno, las gemas de 2 estrellas todavía las estamos evaluando, se están salvando un poco porque al ser de 2 estrellas suelen tener efectos bastante decentes y la resonancia es decente, pero hay un tema: llegar hasta rango 10 la gema te sale más caro que subir una gema de 5 estrellas hasta rango 5, y ahora las puedes despertar en rango 5. Entonces, bueno, vamos a leer de todas maneras el efecto a ver qué tal. Al recibir daño se activa Espina de Musgo durante 6 segundos. Mientras está activa, cada ataque que recibas creará una espina perforante en represalia y no puede ocurrir más de una vez cada 0.5 segundos, lo que inflige, esta espina va a infligir 17% de daño base más 201 a los enemigos, y este efecto solo se puede activar una vez cada 20 segundos. Es un efecto de contraataque, que a mí me encanta jugar tanqueo contraataque, pero, lo dicho, es una gema de 2 estrellas que hace daño puro, y a pesar de que este efecto es un buff, te va a durar y le vas a poder mejorar con Vitus, durar la duración. Es un efecto que muy bonito, pero para PvP o PvE se queda corto comparado con otras gemas. A mí me gusta mucho el efecto para PvP, porque me gusta tanquear y tirarme adelante, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa es que siendo gema de 2 estrellas, voy a perder mucha resonancia por un efecto que no hace tanto daño. Y bueno, nada. Y también no se activa todas las veces que quiera, es solo cada 0.5 segundos. Bueno, nada. No está mal si estás empezando, la puedes usar para PvP sobre todo. El segundo, efecto. Mientras Espina de Musgo está activa, el daño que recibe se reduce en un 2%. Lo dicho, es una gema defensiva para hacer contraataque. Y en PvE ya el segundo efecto no nos sirve. Definitivamente la gema queda para PvP. Y lo dicho, gente, las gemas de 2 estrellas y de 1 estrella están siendo muy golpeadas por la actualización. Voy a hacer un video hablando sobre todo el tema de despertar y todo el impacto que tiene en Diablo Immortal, tranquilo, pero no, ahora mismo no recomiendo esta gema a menos que estés empezando y bueno, nada, estés probando, es tu primera gema en rango 5 o es de tus primeras gemas en rango 5 y la vas a despertar y bueno, y la quieres usar para PvP, sí, pero en el futuro la vas a cambiar, así que ya está. Y por último, la Bóveda Tormentosa, que es la gema que regalaron por el aniversario, lo cual se agradece. Son, en el peor de los casos, 32 de poder de gema regalado. No está mal. Ahora, la que regalaron es una 2, o sea, de rareza 2 de 5, una copia. Si es de tus primeras gemas, si no tienes todavía tus 8 gemas de 5 estrellas, evidentemente es una gema que te puedes quedar. Nunca descartes, siempre que sea barata, que creo que es barata porque súper barata, por lo menos en mi servidor esto es bastante barato. Creo que deberías aprovechar si no tienes tus 8 gemas y bueno, quizás quedártela. Pero lo más importante es que cómo vamos a evaluar estas gemas, ya que el meta se desenvuelve al final en las gemas de 5 estrellas. Primero, evaluar si es una buena gema como auxiliar. Es lo más importante. Su primer efecto tiene que ser lo más importante, porque los jugadores que estamos más avanzados ya tenemos nuestras 8 gemas de 5 estrellas y no vamos a empezar a cambiar una desde el principio. Necesitamos saber si esta gema, poniéndola como auxiliar,
es lo suficientemente buena. Y aquí vamos. Al infligir daño se conjura una tormenta en la ubicación del enemigo que lo persigue durante 6 segundos, lo que inflige continuamente 22.5% de daño base más 203 cada 0.5 segundos a todos los enemigos cercanos. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. A ver, esto no es un buff, no es un debuff, o sea, no podemos alargar la duración de este efecto. Y va a ser 6 segundos cada 20 segundos, lo cual se convierte en una gema de daño limitado que no podemos mejorar. O sea, como auxiliar, ¿no? No podemos con algún efecto de equipamiento mejorarle la duración o algo así. Algo positivo que decir, es una gema de electricidad. Y no sé si saben que, por ejemplo, al Cruzado le sacaron sinergia con ataques eléctricos. Y bueno, quizás puede venir por ahí. Pero algo sí que no recomiendo es usarla para PvP. No recomiendo usarla para PvP. A ver, si no tienes otra, quizás sea mejor que muchas que tienes. Pero no recomiendo usarla para PvP porque es daño puro. No hace ningún efecto, ni lenteos, ni nada. No lo puedes alargar. Es simplemente daño puro. Y en PvP, daño puro es importante, pero recuerden que las gemas se ven nerfeadas en 1/3. Entonces este daño va a ser minúsculo. Y en nivel 1 no vas a poder hacer todo el daño que quisieras. Ahora, para PvE sí creo que es una gema decente. Sobre todo si hay sinergia con, por ejemplo, con lo que mencioné del Cruzado, que ahora tiene sinergia con los ataques eléctricos. También tiene sinergia el set nuevo verde que sacaron con los ataques congelantes y helados y demás. Todo este tipo de sinergias tienen que siempre enfocarlas también en las gemas. Porque, por ejemplo, esto se va del video, pero bueno. El set nuevo que sacaron tiene que ver con helar y congelar y demás. Y, por ejemplo, Corazón Gélido tiene esos efectos, el de helar, ¿no? Los pone lento. Pero bueno, volviendo a Bóveda Tormentosa, en el caso del Cruzado, tiene sinergia con la electricidad y bueno, te puede servir para PvE. Para PvE como auxiliar, sí. Lo mismo pasa con Chispa de Pasillo, que son gemas bastante decentes como auxiliares. Ahora, si es tu primera gema, o sea, si es tu primera gema no, si es una de tus gemas de tus 8 gemas, vamos a ver si vale la pena tenerla como principal. La tormenta también libera rayos que infligen 6% de daño base por segundo. Este creo que no es el efecto que decían. Claro, porque esta es una mejora del efecto principal. Pero además de eso, también los ralentiza. Claro, cuando vas mejorando la gema, aparentemente tienes que mejorarlo un poquito más, vas a ralentizar al objetivo. O sea, además de ese daño, también de liberar, vas a ralentizar al objetivo. Acá lo podemos ver mejor. La tormenta también libera rayos que infligen 24% de daño por segundo, y esto es en rango 10, a todos los enemigos y los ralentiza un 10%. Esa ralentizar no lo menciona para rango 3, por ejemplo, que es la primera mejora esta de acá. Lo cual hace que no sepamos, bueno, yo por lo menos no sé en qué momento vas a ralentizar. Ralentizar un 10% no es mucho, es algo, pero ya te digo, como gema principal no está tan mal, porque al final puedes ponerle un auxiliar para la situación, porque para PvE, que es como se suelen usar las principales, está decente, no está mal. No te recomiendo cambiar todas tus gemas para poner esta. Esto nunca lo voy a recomendar. Pero bueno, nada, ahí la tienen. Es una gema que regalaron, que no te tienes que conseguir, la puedes usar como auxiliar. Si eres cruzado, recuerda que tiene sinergia con las cosas nuevas que le pusieron. Y nada, gente. Si te gustó este video, te dejo por aquí otro video de gemas que no te puedes perder. Igual son gemas muy importantes, gemas que te van a servir, un análisis de ellas. Y nada, déjale me gusta, suscríbete al canal y ya, es todo.